Buenos días. Es un gusto estar aquí compartiendo la palabra con todas ustedes. Es una bendición y una responsabilidad también. Y Dios es bueno, ¿verdad? Porque dice su palabra que Él puso sus tesoros de la sabiduría y de su conocimiento en vasos de barro, que somos nosotros, ¿verdad? Y Él nos usa así como somos. Y por eso es muy bueno Dios, ¿verdad? Y pues, ¿qué les parece si vamos haciendo una oración para empezar con este tiempo? ¿Sí? Les invito a que cierren sus ojos para no distraernos y podamos tener esa intimidad con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos muy contentas, Señor, muy agradecidas, Señor, por este privilegio que tú nos das, Dios, de poder aprender de ti. Queremos de verdad conocerte más, queremos poner en tus manos este tiempo, Señor, pedirte que tú nos tomes, Dios, como lo hemos cantado, Señor, y nos estés moldeando, Señor, en este tiempo durante la enseñanza, Dios, que nuestro corazón sea dócil a tu palabra, Señor, y que tú uses mi vida, Señor, y pongas tu palabra en mi boca, Dios, para hablar precisamente, Señor, a la necesidad de cada corazón, Señor, así como tú lo haces, Dios. Tú siempre hablas a la necesidad del corazón, Señor, de las personas, Padre. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Esta enseñanza yo la titulé como... Le puse un encuentro con Jesús. ¿A cuántas les gustaría tener un encuentro con Jesús? ¿Sí? Bueno, antes de iniciar me gustaría hacer algunas preguntas. ¿Cuántas de ustedes han escuchado la expresión que dice, ni volviendo a nacer cambias? ¿Alguna de ustedes han escuchado esa expresión? ¿Sí? Y otra pregunta, ¿o cuántas de ustedes alguna vez han pensado, cómo me gustaría volver a nacer y cambiar todo lo malo que yo he hecho y poder corregir y poder hacer todas las cosas bien? ¿Cuántas de ustedes han llegado a pensar eso? ¿Sí? Pero después así como que dice, pero bueno, como ni volviendo a nacer cambio y como no es posible volver a nacer, pues como que perdemos la esperanza, ¿verdad? Y pensamos que ya ese es nuestro destino, ¿verdad? Pero ¿a cuántas les gustan las buenas noticias? ¿Sí? Y ustedes saben que las buenas noticias están en la palabra de Dios, que Jesús vino a traernos buenas noticias. Entonces hay una esperanza porque vamos a ver, la palabra de Dios enseña que sí es posible volver a nacer, que sí es posible que podamos tener un cambio en nuestras vidas, que sí es posible que podamos tener un encuentro con Jesús. Qué bendición, ¿verdad? Qué bonito, o sea, qué palabras tan confortantes que nos dan tanta paz, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si nos preparamos para tener un encuentro con Jesús? ¿Les gustaría? Bueno, muy bien. La palabra de Dios nos enseña que sí es posible. Jesús, vamos a ver en el pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, dice aquí, ¿ya lo tienen? Que Jesús está hablando con un judío que era un líder religioso, una persona que sabía de la ley, de las escrituras. Este hombre dice que llegó a ver a Jesús de noche. Vamos a ver qué dice en el capítulo 3, versículo 3. Dice que Jesús le respondió a una pregunta que después vamos a ver qué le hizo, ¿verdad? Dice que Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego nos vamos a ver el versículo 7, por favor. Jesús le vuelve a decir, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿A qué se refiere Jesús cuando dijo nacer de nuevo? Es algo que puede ser así como ilógico, porque nuestra primera idea es que ¿cómo volvemos a nacer biológicamente, verdad? Pero vamos a estudiar a qué se refería Jesús, ¿sí?
Nacer de nuevo se refiere a ser regenerado de lo alto. Eso significa nacer de nuevo. Nacer de arriba, esto viene a ser un nacimiento de Dios, no un nacimiento biológico, como podemos llegar a pensar, ¿verdad? Entonces vemos que esto ya no es solo una idea o un deseo, ¿verdad? Como decíamos, ¿cómo me gustaría poder volver a nacer y corregir todas las cosas que he hecho mal? Sí es cierto, biológicamente ya no lo podemos hacer, pero espiritualmente sí lo podemos hacer, ¿verdad? Pero esto, vamos a ver, es una realidad y es posible volver a nacer porque es un mandamiento que Jesús dio. Jesús le dijo, ¿verdad? Es necesario, con carácter de obligatorio. O sea, es un mandamiento de Dios que nazcamos de nuevo. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios para poder ver más allá a donde Dios nos quiere llevar. ¿Sí? Consideramos estas palabras que Jesús y vamos a ver qué quiere enseñarnos más adelante. Vamos a empezar nuestra lectura en Juan 3:1, por favor. Vamos a leer hasta el versículo 21, ¿sí? De corridito. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Vemos que en el versículo 3 le dijo no puede ver y aquí en el versículo 5 dice no puede entrar, ¿verdad? Dice en el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vemos aquí que dice que este hombre Nicodemo, que era un líder religioso, un estudioso de las Escrituras, les llamaban en ese tiempo los doctores de la ley, porque ellos eran los que dedicaban su vida. Era un grupo aparte que les llamaban los fariseos, que estaban separados para estudiar, escudriñar, y ellos creían que sabían bien todo lo que la ley, todo lo que el libro de Moisés enseñaba, y ellos creían que tenían el conocimiento pleno y total de Dios.
Y dice que él viene y le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios. Lo reconoce a Jesús como un maestro por la forma de enseñar, porque vemos aquí en el capítulo 2, en el versículo 23, dice que estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía Jesús. Entonces, por eso él quedó impactado, quedó impresionado, porque él era una de esas personas que estuvieron ahí y fueron testigos de las señales y los milagros que Jesús hacía. Y dice que estos hombres fariseos, pues se sentían como los dueños de la verdad, porque estudiaban la Biblia, los libros que había en aquel tiempo, ¿verdad? La ley de Moisés. Y eso los hacía sentirse superiores, pero aún a pesar de que todo el Antiguo Testamento profetizaba acerca de la venida del Mesías, de Jesús como el Salvador a este mundo, ellos no podían ver a Jesús en las Escrituras, porque estaban más ocupados en los ritos, estaban más ocupados en ser muy estrictos, en observar todos los ritos, las costumbres, las tradiciones, en no perder de vista todas las cosas que implicaban costumbres. Entonces ellos se perdieron de vista del propósito y no podían conocer a Dios, no podían conocer a Jesús, no lo podían reconocer como el Mesías. Entonces dice, él estaba impresionado de ver a Jesús. Entonces en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pareciera que aquí como que Jesús le está contestando algo como que ¿qué tiene que ver con la pregunta que le hizo, verdad? Pero no, o sea, Jesús siempre sabe la necesidad de nosotros y nos contesta de acuerdo a nuestra necesidad. Él nos conoce, porque Él sabe, Él nos formó, ¿verdad? Él nos conoce y Él nos hizo. Entonces Él conoce bien nuestras necesidades. Y pareciera aquí que Jesús le respondió una cosa que Nicodemo no preguntó, pero sí le respondió conforme a lo que Nicodemo preguntó. Dice, aquí Jesús le dice, mira Nicodemo, no te sorprendas de las señales y de los milagros. Lo que has visto no es nada. Tú tienes que nacer de nuevo para poder ver lo que realmente importa, para poder ver lo que yo tengo para ti. Eso nos da el entendimiento cuando tenemos un encuentro con Jesús. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, Él nos informa y nos entera qué es lo que nos hace falta. Y aquí es muy bonito ver cómo Jesús le responde, ¿verdad? Le dice, el que no nace de nuevo no puede ver. O sea, lo que tú has visto no es nada comparado con lo que yo tengo para ti. Qué especial es Jesús, ¿verdad? Y qué precioso es poder tener un encuentro con Jesús. La primera razón por la que es necesario nacer de nuevo, vimos en los versículos anteriores, para poder ver el reino de Dios. Jesús se refiere a un nacimiento espiritual. Nacer, ser regenerado, ¿sí? De nuevo, de lo alto, de arriba. Para poder ver, quiere decir, para poder conocer, para poder saber, para poder percibir, comprender, para poder entender y experimentar ese reino de Dios, ¿verdad? Aquí en la tierra, pero también para poder entrar, porque Jesús le dijo, ¿verdad? Primero le dijo, no puede ver y no puede entrar. Tenemos que poder ver primero para poder entrar, ¿sí? Entonces, pues aquí como que Nicodemo dice, pues como que no me está contestando lo que yo le pregunté, ¿verdad? Pero Nicodemo siguió ahí en el diálogo con Jesús. Él fue a encontrarse con él, ¿verdad? Él tuvo un encuentro con Jesús. ¿Por qué no se puede ver? ¿Verdad? Vamos a ver qué dice la Escritura en 2 de Corintios 4:4, por favor, si me acompañan. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, si no creemos
que Jesús es el Hijo de Dios, no podemos ver el reino de Dios. ¿Sí? O sea, aquí tenemos que creer que Jesús, porque a veces tenemos como un conocimiento meramente intelectual de quién es Dios y quién es Jesús, pero no hemos tenido un encuentro con Jesús. Y en esta mañana vamos a aprender a poder tener un encuentro con Jesús. ¿Sí? ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿Por qué le hace énfasis en que no puede ver el reino de Dios? En Romanos 14, 17, en el libro de Romanos, en el versículo 14 y en el capítulo 14 y en el verso 17. ¿En qué consiste el reino de Dios? Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, el reino de Dios pues no es terrenal, ¿verdad? Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si tú quieres experimentar la justicia, la paz y el gozo de Dios, del Espíritu Santo, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que tener un encuentro con Jesús. Solamente así es como vamos a poder experimentar la justicia, la paz y el gozo. La justicia cuando Dios nos declara justos por el sacrificio de Jesús en la cruz. La paz la paz que viene a nuestro corazón por medio de esa justicia, que tenemos paz, nos une, nos prospera en nuestro espíritu para con Dios por esa justicia. Y el gozo es una alegría, un deleite, un bienestar, una felicidad como consecuencia de tener un encuentro con Jesús. O sea, ¿se fijan cómo Dios va llevando de la mano a Nicodemo cuando este hombre fue a encontrarse con él? Es así igual nosotros, cuando venimos a encontrarnos con Jesús, Él nos va llevando de la mano para mostrarnos y llevarnos a esas profundidades de sus propósitos y sus planes para nuestras vidas. Romanos 5:1 dice que fuimos justificados por la fe. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa esperanza que tenemos de poder entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Continuamos con nuestro pasaje de Juan 3, nuestro encuentro con Jesús. Y en el versículo 4 y 5 dice Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, Nicodemo todavía no entendía perfectamente lo que Jesús le estaba diciendo. Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, o sea, aquí ya le está llevando más profundamente a enseñarle cuál es el propósito, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere con nacer del agua? Mucha gente piensa que nacer del agua habla de el bautizo, del bautizo en agua, pero no se refiere a eso, porque más adelante vamos a ver cómo Dios separa muy bien lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu. Entonces, el bautismo no representa salvación para poder ver el reino. A pesar de que Nicodemo era una persona de autoridad religiosa, no podía entender, y Jesús le recuerda, porque lo lleva al conocimiento que él tenía de las Escrituras, y le recuerda el pasaje que dice algo que Nicodemo ya debería de saber. Y vamos por favor a Ezequiel 36, 25. Había una profecía que había dado Dios a través de Ezequiel. Y en el 36, capítulo 36, verso 25, del 25 al 27, por favor, vamos a leer, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia,
Aquí habla que esa agua para purificar, para hacernos incontaminados, para hacernos moralmente inocentes, para expiarnos. Aquí habla que el bautismo era un bautismo espiritual, un bautismo que viene a regenerar por la palabra de Dios y a limpiarnos. Dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, un nuevo nacimiento, ¿verdad? Y pondré espíritu nuevo, una nueva vida dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este es el nuevo nacimiento, la vida de Dios en nuestra vida. Pero vamos a continuar. Qué profundo es esto. Dice, bueno, pero ¿cómo podemos entrar? Surgen más preguntas, ¿verdad? En la medida que nos vamos encontrando con Jesús, que vamos teniendo ese encuentro con Jesús, y surgen preguntas, surgen más dudas, pero la palabra de Dios nos las aclara a todos. ¿Cuántos saben eso? La palabra de Dios siempre tiene la respuesta, por eso es importante estudiarla, conocerla, leerla, ¿verdad? Investigar las escrituras. Dice, ¿por qué no podemos entrar en el reino de Dios sin nacer de nuevo? ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? ¿Cuál es la razón? ¿Sí? Por causa de nuestro pecado. Pensamos que todas las personas se mueren y automáticamente van al cielo, y no es así. Tampoco es por nuestros méritos, ni por nuestras buenas obras, ni por confesiones, ni porque yo declaro. Ahorita estaba escuchando el otro día una noticia de la esposa de este gobernador Duarte de Veracruz, sí, ¿verdad? Que encontraron en su casa una libreta de una marca muy cara, con planas y planas y planas. Sí, merezco abundancia, sí, merezco abundancia, sí, merezco abundancia. O sea, no es por eso que vamos a entrar al cielo. Sí, voy a entrar al cielo, sí, merezco. No, o sea, no es por eso. Jesús aclara bien, el pecado no nos deja entrar, y mientras estemos en pecado no podemos ver. ¿Sí? Bien, si no nacemos de nuevo, no vamos a poder ver las cosas de Dios. ¿Qué significa pecado? Pecado viene de un término que dice errar el blanco, pero no nada más es errar el blanco, es quedarse sin el premio. O sea, no nada más peco y bueno, ahí quedó todo, sino pierdo la salvación, la recompensa, me quedo sin un premio. Eso es el pecado. Y por esa razón no podemos entrar en el reino de Dios, no podemos ver las cosas de Dios. Vamos a ver en dónde se origina ese problema del pecado. ¿Me acompañan por favor a Génesis 2:15? Vamos a leer algo muy importante. Génesis 2:15. Dice, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Cuando Dios creó a Adán. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? Dios le dio un mandato a Adán y le dijo, tú puedes hacer de todo, pero de este no. Y Adán lo entendió. Y aquí ahorita quiero compartir con ustedes un principio muy importante. Y dice, después de esto, fíjense cómo dice, a mí me llamó la atención que dice en el 18, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, primero lo estableció en el huerto, le dio el mandamiento y después creó a la mujer, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasó
en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 6. Aquí hay un principio muy importante para las casadas o para las hijas que están en casa bajo autoridad de sus papás, que es muy importante, ¿sí? Vamos a ver, dice, en el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Que Eva fue, agarró el fruto, le dio a Adán, y los dos pecaron. Aquí hay una instrucción, me llama la atención que cuando Dios le dio el mandamiento a Adán, todavía no había hecho la mujer, pero la mujer, cuando está hablando con la serpiente, la mujer le dice todo tal como se lo dijo Adán a ella. O sea, Adán sí le dio la instrucción y le dijo, le notificó el mandamiento de Dios a su esposa y le dijo, mira Eva, Dios dijo así, así, así. Y ella, tan es así que ella se lo dijo a la serpiente, no, de todo árbol, mas de este árbol no podemos comer porque moriremos. Pero ella no quiso obedecer la voz de su esposo. Y no solamente eso, le dio y lo hizo caer. Muchas veces nosotros estamos hablando con la serpiente y comemos ese fruto, y no nada más eso, contaminamos a nuestros esposos con ese fruto, a nuestros familiares, a las personas que están cerca de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado. Esta es una capsulita nada más, ¿sí? Para no desviarnos del tema, pero es importante que como mujeres nosotros sepamos estar bajo nuestras autoridades, ¿sí? Para no perdernos, no desviarnos. Entonces, aquí vemos que el pecado es lo que nos hizo, retomando pues el tema que estamos tratando, el pecado es el que nos hizo perdernos, ¿verdad? Que no podamos entrar, no podamos ver al reino de Dios. Dice Romanos 3:10, por favor vamos a Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por esa razón no podemos entrar y ver el reino de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Seguimos en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos nacimos en pecado, dice la Biblia. Por eso es necesario tener un encuentro con Jesús, por eso es necesario nacer de nuevo, para poder ver y entrar en el reino de Dios. Romanos 6:23 nos enseña, si quieren solamente anoten y ya en su casa estudian esos versículos, yo se los leo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, el pecado nos paga con muerte. ¿Sí? Dice, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús es el único que quita el pecado, nadie más. ¿Sí? En Juan 1:29, el evangelista Juan dice, vamos a ver Juan 1:29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Jesús es el Cordero perfecto que puede quitar el pecado del mundo. Continuamos con nuestro pasaje, Juan 3:6, por favor. Y dice Jesús, le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí hace Jesús una distinción muy clara de la carne y del espíritu. ¿Y qué hay en la carne? Vamos a ver, Gálatas 5, del 19 al 21, dice, y manifiestas, o sea, evidentes, ¿verdad? Son muy evidentes. Son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No podemos entrar, no podemos ver por el pecado, ¿sí? Por el pecado. Primera de Corintios 6:9. Vamos a ver otra lista de pecados que no nos permiten entrar en el reino de Dios. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, homosexuales, lesbianas, ¿verdad? Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sí? O sea, estas son las obras de la carne. Pero, ¿cuál es lo que Jesús aclaró? Dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, esa carne así va a ser siempre. ¿Sí? ¿Qué hay en el espíritu? Vamos a ver, Gálatas 5:22. El fruto que produce el Espíritu de Dios en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nadie nos puede acusar si andamos caminando bajo esos frutos, ¿verdad? Nadie nos puede señalar si nuestra vida es nacida del Espíritu, ¿verdad? Si tenemos un encuentro con Jesús, vamos a nacer de nuevo. Dios no está interesado en reformar nuestra carne, porque la carne, dice aquí, carne es. Aquí Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Él quiere engendrarnos del Espíritu, porque fíjense, reformar es hacer modificaciones en una cosa con el fin de mejorarla, corregirse o enmendarse en sus costumbres o actitudes, pero no hay un cambio interno, no hay una nueva naturaleza. La esencia de la persona, o sea, el espíritu de la persona, sigue estando muerta. No hay un cambio. Por ejemplo, sin intención de ofender, pero los grupos de alcohólicos anónimos, de drogadictos anónimos, todos esos grupos, nada más reforman, pero no producen la vida del espíritu en el espíritu del hombre. No hay cambio, no hay un nuevo nacimiento. Dejan hábitos y costumbres, pero no hay una regeneración en el espíritu de las personas. Regenerar es hacer una persona que abandone hábitos o conductas que son moralmente perjudiciales. Es producir de nuevo una cosa que se había destruido. ¿Qué nos destruyó? El pecado. Por eso necesitamos ser regenerados, por eso necesitamos tener un encuentro con Jesús, por eso necesitamos nacer de nuevo. Por tanto, solo a través del nuevo nacimiento somos regenerados, porque la palabra regenerado es el prefijo re, que significa de nuevo, y engendrar es producir, es una nueva producción en nuestro espíritu, ¿verdad? Dice Primera de Pedro 1:23, si gustan anotarlo, dice que somos renacidos, dice siendo renacidos, y esta palabra es procreados de nuevo, lo que Jesús le decía a Nicodemo, ¿verdad? Tienes que volver a nacer, y Nicodemo, ¿cómo? ¿Tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre? No, dice somos renacidos, procreados de nuevo, no de simiente corruptible de mamá y papá, sino de incorruptible, la simiente de Dios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sí? Continuamos con el pasaje de Juan 3, por favor, y vamos al versículos 7 y 8. Jesús le dice a Nicodemo, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios, ¿verdad? El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, nadie sabe cómo sucede,
Pero esto no quiere decir que no es evidente el fruto, ¿verdad? En las personas, el cambio de vida en la persona, la regeneración es notoria, es evidente. Así como las obras de la carne son evidentes, así la regeneración del Espíritu es evidente, aunque no sabemos cómo pasa porque es una obra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Eclesiastés 11:5, por favor, dice, nos enseña, dice el predicador, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas, ¿verdad? Es algo muy secreto, muy en el interior, es algo que no sabemos cómo sucede, pero sucede. Y cuando sucede, lo podemos experimentar, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde es necesario ese nuevo nacimiento? ¿Dónde debe de surgir ese nuevo nacimiento? En nuestro espíritu, ¿sí? Del Espíritu de Dios a mi espíritu. Porque recordemos que Dios nos creó de 3 partes, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses 5:23 nos enseña que así fuimos creados por Dios. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, ¿cómo está constituido? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a ser guardados irreprensibles? Cuando tengamos un encuentro con Jesús que nos lleva a nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Qué hay en el espíritu de una persona? En el espíritu tenemos la conciencia, la intuición, la comunicación, la revelación divina, la adoración, la visión, la percepción y el discernimiento para las cosas espirituales, ¿sí? En el alma tenemos las emociones, los sentimientos y afectos, la mente, la razón. En el alma pues meditamos, pensamos y concebimos, tenemos la voluntad y determinamos para desear y querer las cosas, ¿verdad? En el alma está nuestra voluntad, nuestras emociones. Y en el cuerpo tenemos los sentidos naturales, que es el oído, la vista, el olfato y gusto y tacto, ¿verdad? Que nos hace nuestro cuerpo, nuestros sentidos nos hacen estar en contacto pues con el mundo terrenal, ¿verdad? Entonces el nuevo nacimiento se produce del Espíritu de Dios al espíritu del hombre a través de la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. ¿Con quién tenemos que tener un encuentro? Con Jesús. ¿Con quién venimos a encontrarnos hoy? Venimos a tener un encuentro con Jesús, ¿verdad? Hebreos 4:12 dice, aquí confirma el poder que tiene la palabra para regenerarnos, solamente la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. No está hablando del Espíritu de Dios, está hablando del espíritu del hombre, del ser humano. Dice, las coyunturas, el cuerpo, las coyunturas y los tuétanos, la médula, o sea, lo que hay dentro de los huesos, o sea, nuestra carne, nuestro ser. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde tenemos que ser regenerados? En el espíritu, del espíritu de Dios al espíritu del hombre, porque Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Continuamos con Juan 3, 9 y 10, por favor. ¿Están aprendiendo? ¿Sí? ¿Están teniendo ese encuentro con Jesús? Un encuentro con Jesús, ¿verdad? Es lo que necesitamos todos, un encuentro con Jesús. En el 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo,
¿cómo puede hacerse esto? O sea, Nicodemo todavía no le caía el 20, ¿verdad? Como decimos, no podía él así como que, ¿qué me estás diciendo? No entiendo. Muchas veces así pensamos, ¿verdad? Las cosas de Dios son tan inexplicables, tan confusas, muchas veces para nosotros, tan difíciles, pero ahorita vamos a ver por qué. Dice, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, ¿se fijan? Ni todo el conocimiento, ni toda la educación, ni toda la preparación que podamos tener, todo eso es bueno tenerlo, pero no nos sirve para poder ver y entrar en el reino de Dios. Para poder ver y entrar en el reino de Dios, tenemos que tener un encuentro con Jesús y nacer de nuevo. La intelectualidad, eso nos sirve para trabajar, para cumplir nuestras metas aquí en la tierra, nuestro trabajo, para desempeñarnos, pero eso no nos lleva a poder ver y mucho menos a entrar en el reino de Dios. Por eso Jesús le dice, eres tú maestro, o sea, tú estudias las escrituras, eres doctor de las escrituras y no sabes esto. Pero realmente Nicodemo no podía entender las palabras que Jesús le decía, porque ¿saben por qué? Porque Nicodemo estaba muerto en el espíritu. Él no tenía la vida de Dios todavía. Y cuando nosotros no tenemos la vida de Dios, cuando no tenemos ese encuentro, no podemos ver las cosas espirituales. Por eso inmediatamente Jesús vio la necesidad de Nicodemo y dijo, si no naces de nuevo no puedes ver. O sea, lo que ves aquí no es lo que realmente yo he venido a mostrarles, ¿verdad? Y dice, ¿por qué no podía ver Nicodemo? Primera de Corintios 2:14 nos enseña, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Dónde está el discernimiento? En el espíritu de nosotros, ¿verdad? Y si no tenemos la vida del Espíritu de Dios, no tenemos discernimiento de Dios. ¿Sí? Por eso es importante tener un encuentro con Jesús. Por eso es importante nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer aquí una reflexión. Hasta este momento hemos aprendido que sí es posible nacer de nuevo espiritualmente, ¿verdad? Que es del Espíritu de Dios al Espíritu de nosotros. ¿Sí? Que es necesario, como obligatorio, conveniente, es preciso, porque es un mandamiento de Dios, porque solo así podemos ver y entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, si es posible y si es necesario, solo se pueden hacer de nuevo teniendo un encuentro con Jesús, porque no es una obra humana. Dios lo tiene que hacer en nosotros. ¿Sí? Juan 1, 12 y 13, por favor. Evangelio de Juan 1, 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente creyendo, recibiendo, podemos tener esa autoridad, ese derecho. Pero esa potestad no quiere decir que era un derecho que yo merecía, sino así que yo, bueno, es mi derecho porque es como es tu cochera, ¿verdad? Es mi derecho estacionarme en mi cochera porque es mi cochera. Este es mi derecho. Esto no se refiere a que nos dio ese derecho, no. Que Él nos entregó esa autoridad, ese poder de ser hechos hijos. No era que me lo merecía, sino que por su gracia Él me lo regaló. ¿Sí? No es por un mérito propio. El nacimiento nuevo, el regalo de Dios, la nueva vida en Cristo, no es por un mérito propio, es que Dios lo tiene que hacer. Efesios 2, del 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? Dice, ¿y esto? ¿Qué dice? ¿Me acompañan a leerlo en voz alta? ¿Alguien quiere levantar su voz así fuerte, todas en corito? Dice Efesios 2, del 8 al 10. En ellas. ¿Sí? Por gracia. Dios nos hizo para buenas obras, pero
necesitamos nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces el nuevo nacimiento nos hace hijos de Dios porque nos adopta espiritualmente. Ya somos adoptados, ¿sí? De Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Que Dios nos tomó como sus hijos. Qué bendición tan grande. Juan 3, vamos a continuar con nuestra escritura. Juan 3, 11, por favor. Y 12. Vamos a volver a nuestra escritura. Dice, pues Nicodemo estaba confundido y decía, pero ¿cómo? No entendía, ¿verdad? Porque ya vimos que él necesitaba nacer de nuevo. Aunque él tenía mucho conocimiento de las cosas de Dios, pero no tenía la vida de Dios. ¿Se fijan qué importante es no solo conocer a Dios, sino encontrarnos con Jesús y tener la vida de Él en nosotros, ¿verdad? Y le dice Jesús, dice 11 y 12, de cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Verdad? Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Bueno, vamos hasta ahí, hasta el 11. Dice, si os he dicho cosas, hasta el 12, perdón. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las espirituales? Las espirituales, las celestiales, perdón. Sí, dice Juan, vamos a ver qué dice Juan 3, 31 y 34 más adelante, por favor. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. Juan les estaba enseñando a sus discípulos. El que de arriba viene es sobre todos. El que de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dice Primera de Corintios 15, 47, hablando de este punto, dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, o sea, Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. O sea, ¿quién mejor que Jesús para venir a decirnos cómo podemos entrar al reino de Dios? Si Él de allá viene, allá habita, allá es su morada. Dijo, voy a preparar morada para ustedes. Él está allá, ¿verdad? Él está allá preparando una morada y sentado en los lugares celestiales con Cristo a la diestra del Padre. Dice Juan, aquí ya el encuentro con Jesús ya va tomando otra profundidad. Ya Jesús lo va metiendo a Nicodemo a otras profundidades. Vamos a ver por qué le dice eso. Si te digo las cosas terrenales y no me las creen, ¿cómo van a creer si les digo las celestiales? Por eso necesitamos nacer de nuevo, para poder creer, para poder ver, ¿verdad? Dice Jesús, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Bueno, esa es una expresión que se usa para referirse a Jesús, que está en el cielo. Y en el 14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús lo llevó a que Jesús se empezara a mostrar a Nicodemo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador del mundo y el autor de la vida eterna. O sea, ya le enseñó que era necesario nacer de nuevo y ya le está enseñando ahora, le estableció cómo era necesario nacer, le especificó lo que es nacido de la carne, pero ahora se está revelando Jesús, se está mostrando a Nicodemo como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Mesías, como el que iba a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. ¿Sí? ¿A qué descendió Jesús del cielo? En Juan 6:38, por favor, del 38 al 40.
6. Juan 6, del 38 al 40. Ya vamos adentrándonos más al propósito de la necesidad de nacer de nuevo, ¿verdad? De ese encuentro. ¿Cuál es el propósito de que tengamos un encuentro con Jesús? ¿A qué descendió Jesús del cielo? Juan 6, del 38 al 40, por favor. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Dice 6:38. Perdón. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entrar al reino de Dios es tener la vida eterna. ¿Sí? Aquí dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Somos seres eternos. O sea, nuestra carne se va a morir porque Dios estableció que nos hizo del polvo y vamos a volver al polvo, ¿verdad? Pero nuestra alma y nuestro espíritu son eternas. Y aquí cabe una pregunta. Entonces, si somos eternos, pues viviremos eternamente en nuestra alma, en nuestro espíritu, ya sea en el cielo o en el infierno, ¿verdad? O sea, aquí ya nos podemos poner a pensar un poquito, ¿me he encontrado con Jesús realmente? ¿He nacido de nuevo? ¿Puedo ver y puedo entrar en el reino de Dios? Ya aquí podemos ya profundizar más acerca de nuestra condición, ¿verdad? De cómo estamos, si realmente hay esa nueva vida en nosotros para poder ver y entrar en el reino de Dios. Y es bueno, ¿no? Porque si no la hubiera, pues hay una oportunidad, ¿verdad? No estamos perdidos totalmente. Este es el momento, este es el tiempo para que nosotros podamos tener esa oportunidad. Y dice, somos seres eternos y bueno, vamos a pasar una eternidad ya sea en el cielo o en el infierno. Mateo 10:28 Jesús dijo, ¿verdad? Mateo 10:28 dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si Jesús habló del infierno es porque existe el infierno, no es un cuento. Como muchas personas dicen, no, es que eso es solamente para asustarnos, pero realmente ni existe, eso es un invento, son fantasías, ¿no? O sea, si Jesús habló del infierno es porque realmente existe el infierno y porque hay una eternidad. ¿Se imaginan una eternidad sin Dios? Y dice que el alma y dice aquí que el alma y el cuerpo en el infierno, ¿sí? Nuestros sentimientos, nuestras emociones que hay en el alma, o sea, vamos a estar experimentando todo ese tormento por la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos. Entonces, Jesús le declara abiertamente y le dice a Nicodemo, vamos a continuar. Juan 3:16, el punto, ¿verdad? El punto principal de toda esta enseñanza. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice aquí, Dios amó tanto a la gente de este mundo que entregó a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo nos amó? ¿Con qué clase de amor nos amó?
Dice que su amor, aquí cuando se refiere al amor que Dios nos da, es el amor perfecto, ¿verdad? El amor puro, el amor sin contaminación, el amor sin mancha, el amor que nos ama a pesar de todo, no como nosotros, ¿verdad? Nosotros amamos si las personas hacen lo que nos gusta o lo que nosotros queremos que hagan o lo que nos gusta que hagan, pero ya cuando la persona no está haciendo lo que a mí me gusta, pues ya no la amo, ¿verdad? Pero Dios no es así, por eso es Dios. Y dice que nos amó de tal manera, o sea, un amor tan grande, nos dio, dice que ha dado la dádiva más grande a su Hijo unigénito, el ser más grande, ¿verdad? Dice, para que todo aquel que en Él cree, dice, para que todo aquel, o sea, la multitud de personas, ¿verdad? Dice que en Él cree, o sea, la fe más grande, no se pierda, la pérdida más grande, ¿verdad? Dice, mas tenga vida eterna, la vida más grande, lo más hermoso nos dio Dios, ¿verdad? Dice, con esa clase de amor Él nos amó, porque dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dice Romanos 5:8, por favor, ¿me acompañan? A Dios no le importó cómo estábamos, Él nos amó y entregó a su Hijo para darnos la vida eterna, ¿verdad? Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor más grande, ¿verdad? Derramado en esa cruz. Cristo murió por nosotros. Dice Efesios 3:14, por favor. Estamos viendo la forma que Dios nos amó, en la manera que Dios nos amó, la manera más grande que Dios nos amó. Efesios 3:14. Pablo les dice a los de la iglesia de Éfeso, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, en nuestro espíritu, ¿verdad? Dice, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Un encuentro con Jesús nos llena de toda la plenitud de Dios, porque es la misma vida de Dios en nuestra vida, en nuestro espíritu, ¿verdad? Filipenses 2:8 dice, ¿cómo nos amó también? ¿Cómo nos amó? ¿Qué clase de amor nos dio Dios? ¿De qué manera? De tal manera, ¿verdad? Dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es esa manera? ¿Cuál es ese amor tan grande? Dice, y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una decisión que Él tomó. Jesús tomó la decisión de morir por ti, por mí, por todos los seres humanos pecadores, para que pudiéramos tener un encuentro con Él, pudiéramos ver y entrar en el reino de Dios. Su sacrificio fue el pago por nuestra salvación, perdonando todos nuestros pecados. ¿Se imaginan lo que es eso? Piensen un poquito, perdonó mis pecados, perdonó, me limpió,
Dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí el perdón de pecados es que estábamos atados y Él soltó las ligaduras que teníamos. Qué importante es tener un encuentro con Jesús. Qué importante es venir a buscar a Jesús para que nos enseñe qué necesitamos aprender de Él y qué tiene para nosotros, ¿verdad? Dice, creer es tener fe y dar crédito, confiar específicamente en Cristo, el bienestar espiritual de nosotros. Eso es creer, confiarle a Cristo mi bienestar espiritual, ¿verdad? El requisito para poder entrar, para poder ver, para no perdernos, es confiarle a Él, ¿verdad? Creer en Él. Para no ser destruidos, dice, cuando dice la palabra no se pierda, aquí es una palabra muy fuerte que dice destruir completamente. Imagínense, dice todo aquel que en Él cree no se ha destruido completamente, sino que dice que tenga vida. Se refiere a la misma vida de Dios, al soplo de Dios a mi espíritu. Esa es creer. Para eso necesitamos creer, para no perdernos y tener la vida eterna, para no ser destruidos completamente, para no morir. Dice, la vida eterna. ¿Qué es la eternidad? ¿Cómo se mide la eternidad? No tiene manera de ser medida, ¿verdad? Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, o sea, el castigo de Dios. ¿Sí? Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Sí? Aquí que te conozcan, habla de un término, es estar agarrados de Dios. ¿Sí? Entonces, es importante un encuentro con Jesús, ¿verdad? Porque vamos y nos agarramos de Él. Que te conozcan, que nos agarremos de Él, estar tomadas de Él, a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús en todo el Evangelio de Juan, más de 40 veces mencionó, me ha enviado, me ha enviado, me ha enviado. Él sabía a qué lo había enviado, Él sabía su propósito y Dios lo envió por ti y por mí. O sea, qué importantes somos para Dios, ¿verdad? Lo que la gente puede decir, no, ni volviendo a nacer cambias, Jesús dijo, sí, sí pueden volver a nacer y sí hay una esperanza y yo voy a ir a enseñárselas. Pero ¿a qué manera vino a enseñárnosla, verdad? ¿De qué manera? Dice, porque no envió Dios en el 3:17, por favor, continuamos con nuestra lectura. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Buscar, o sea, Jesús vino, dice aquí emplea un término que dice que esa búsqueda que Jesús vino a hacer por nosotros es una demanda, pero una demanda que le hizo al diablo, o sea, le demandó al diablo nuestras almas. Él vino a quitarle nuestras almas al diablo, vino a arrebatarle nuestras almas al diablo. Y para que no fuéramos destruidos completamente, para que no fuéramos echados fuera del camino, destinados a la miseria eterna, que la miseria eterna ¿de qué es? El infierno. Para eso vino Jesús. Él vino a rescatar, a buscar, le arrebató nuestras almas al diablo. Por eso es importante tener un encuentro con Jesús, por eso es importante nacer de nuevo, para poder ver, para poder experimentar, para poder ser testigos de la nueva vida del Espíritu, de la nueva vida de Dios, de la vida del cielo, del reino de Dios. Dice Juan, Hechos 4:12, por favor. Vicky,
ya me pasé 4 minutos. ¿Puedo terminar unos 5 minutos más? ¿Sí? ¿Me dan 5 minutos más? ¿Sí? ¿O ya terminamos aquí? Es que ya para concluir todo, ¿verdad? Todo el mensaje. Hechos 4:12, por favor. Adelantito de Juan. Dice, y en ningún otro hay salvación, la salvación del alma, ¿verdad? Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro, en Jesús. Solamente en Jesús. Él es el autor de la vida eterna. Continuamos Juan 3:18, por favor, hasta el 20. Dice, el que cree no es condenado, o sea, no es juzgado, no va a pasar el juicio eterno, ¿sí? Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el nombre de Dios es la autoridad y el carácter de Dios. Y el que no cree en la autoridad de Dios, dice que ya ha sido condenado, ya ha entrado en juicio. Dice el 19, y esta es la condenación. Aquí habla de una sentencia judicial. Nos declara culpables. ¿Qué es lo que nos declara culpables? Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús dijo, yo soy la luz verdadera. El que me sigue no andará en tinieblas, ¿verdad? Dice que la luz vino al mundo, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Dice que la luz, porque sus obras eran malas. Dice, las tinieblas aquí las enseña, las compara a ignorancia con respecto a las cosas divinas. Qué tremendo que hay personas que les hablas de Dios, les dices de Dios, no, yo no quiero saber de eso, no, de veras yo estoy bien. Aman más las tinieblas y quieren ignorar las cosas divinas. Y hay gente que así es y así se va a quedar, porque no todos se van a arrepentir. El deseo de Dios, dice la Biblia, que es que ninguno se muera, sino que todos procedamos al arrepentimiento, pero hay gente que no se va a arrepentir, porque aquí dice, esta es la condenación, que la luz, Jesús vino al mundo, pero los hombres que amaron más las tinieblas. Dice que la luz, porque sus obras, o sea, toda su forma de vivir, sus hechos, dice, eran malas. Malas aquí enseña que son cosas degeneradas, enfermas, perversas. Y así hay mucha gente. Pero bueno, nosotros estamos orando y dar la palabra, ¿verdad? Y este día, las personas que saben que no han tenido ese encuentro con Jesús, pues es la oportunidad para que puedan tener ese encuentro con Jesús y dejar esa vida, ¿verdad? Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dice, perdón, a ver. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, el que practica la verdad, el que es nacido de nuevo, continuamente viene para salvación, es una vez encontrarnos con Jesucristo, pero ¿qué sigue después de encontrarnos con Jesucristo? Vamos a ver, aquí nos enseña pues que Jesús, no todos van a encontrarse con Él, ni todos se van a arrepentir, porque la gente ama más al pecado, lo encubren, lo ocultan. Dice, pero los que tuvieron un encuentro con Jesús practican la verdad y vienen a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en luz. Ya para terminar, ¿qué implica tu encuentro con Jesús? Dice que
debemos de confesarle nuestros pecados, ¿verdad? Juan 1:9, Primera de Juan, ¿qué implica haber tenido un encuentro con Jesús? Haber ido a buscar a Jesús. Primera de Juan 1:9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es confesión de pecados. Proverbios 28:13 dice, el que confiesa, el que encubre sus pecados, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Es confesarle nuestros pecados, ¿a quién? A Jesús. Es tener un encuentro con Jesús y decirle, Señor, reconozco mis pecados. Cuando Jesús fue con la mujer samaritana, en el capítulo 4, hay unos aspectos que rápidamente quiero tocar, pero me impactó mucho ver, ella era una mujer que tenía muchos pecados, dice que era pecadora, y era samaritana, era una raza que estaba mezclada entre judíos y otras razas paganas, y los judíos desechaban a esa raza porque los consideraban impuros, porque eran una mezcla, no eran de raza pura judía. Pero Jesús fue y la buscó. Aquí Nicodemo vino y lo buscó, pero Jesús fue a encontrarse con la mujer samaritana. Muchas veces tú puedes estar aquí y decir, es que sí, nos han presentado la oportunidad de nacer de nuevo, de una nueva vida en Cristo, de una nueva criatura, pero es que mi vida está bien mal y yo tengo muchos pecados y yo mejor prefiero primero arreglar mi vida y ya después busco a Dios. ¿Sabes que no? No es así. Dios nos escoge como estemos. A Jesús no le importó y fue con la mujer samaritana y le dijo, ¿qué le dijo? Llama a tu marido. Y ella le dijo, no tengo. Y le dijo Jesús, bien has dicho, o sea, ella fue bien sincera, ella no trató de evadir, no trató de justificarse, ella fue muy sincera y fue muy noble y reconoció y le confesó sus pecados, le dijo, no tengo marido, dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, o sea, llevaba una vida de pecado, pero Jesús fue a buscarla y tuvo un encuentro con Jesús, esa mujer. Si tú eres una mujer que tiene muchos pecados, que está practicando muchos pecados, hoy puedes encontrarte con Jesús y tener una vida nueva. Esa oportunidad Dios nos la está brindando. Si nos arrepentimos, ¿verdad? ¿Qué es el arrepentimiento? Cambiar de dirección, ¿verdad? Si nuestra conducta, si nuestro estilo de vida es producir maldad, mentira, engaño, fraude, violencia, gritería, todas esas engaños, todas traiciones, todas esas cosas que vimos la lista, ¿no? De lo que es nacido de la carne, celos, contiendas, herejías, maledicencias. Si nuestra vida es así, dice que podemos arrepentirnos, ¿verdad? De nuestros pecados. Es un cambio de dirección. Bueno, dejo eso, pero solamente naciendo de nuevo. Se puede hacer, porque cuando viene el Espíritu de Dios a nuestro espíritu, viene la convicción de pecado, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado a nuestro espíritu. Y ya no es un remordimiento, ¿verdad? De que, ay, pues sí estoy haciendo malo, pero pues, ay, ni modo, ya me remuerde la conciencia. Ay, sí me remordió la conciencia, ay, no, sí me hice mal. No, ya es una convicción de que yo estoy haciendo mal y que necesito encontrarme con Jesús para tener una vida nueva, ¿verdad? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Veamos Mateo 3:2, por favor, hablando del arrepentimiento. Vamos a ver algunos versículos que hablan acerca del arrepentimiento. Juan el Bautista dice que predicaba, fue enviado
al desierto de Judea, dice, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, estaba el reino de los cielos, pero no podían entrar, no podían verlo si no se arrepentían, ¿verdad? Arrepentimiento, es muy importante que tengamos un arrepentimiento delante de Dios, que reconozcamos nuestros pecados. Esta mujer samaritana fue noble porque ella fue y corrió, dice que corrió con los hombres, no sé si eran los hombres con los que ella había tenido relaciones anteriores, y dice fue con los hombres y corrió y les dijo, vean, vengan, un hombre me dijo todo lo que he hecho. O sea, ella se fue bien contenta porque Jesús la confrontó. Fíjense qué nobleza había en su corazón, a pesar de todo el pecado que ella tenía. Ella fue noble y dijo, vengan, hay un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Y después esos hombres le dijeron, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, creemos porque lo hemos visto. Dice, y sabemos que Él es el Mesías, el Salvador del mundo. O sea, ella tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió y Jesús le perdonó todos sus pecados. Nosotros tenemos esa oportunidad también, porque Jesús está vivo, porque Jesús resucitó y Él dice que resucitó para darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Vamos a ver otro pasaje acerca del arrepentimiento, por favor, en Lucas 5:32. Aquí Jesús dijo, del 31, por favor, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es lo que comentábamos, ¿verdad? Que muchas veces pensamos, no, ya que se ajusta, voy con Jesús. Jesús nos llama así como estamos, llenos de pecados. Así, Él viene a llamarnos, Él viene a encontrarse con nosotros, ¿verdad? Un encuentro con Jesús. El otro punto que es importante después de que ya nací de nuevo es creer en el nombre de Jesús y en su sacrificio por nosotros. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros no podemos tener fe si no estamos escuchando la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oído se destapa con la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios. El otro punto del nuevo nacimiento es, pues después de haber tenido un encuentro con Jesús, tenemos que alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que buscar las cosas de arriba, despojarnos del viejo hombre, alimentar nuestro espíritu, tenemos que trabajar, tenemos que acercarnos, seguir viniendo a la iglesia, asistiendo a la iglesia para que nos enseñen, ¿verdad? Cómo crecer después de que hemos nacido de nuevo. Bueno, pues esto implica tener un encuentro con Jesús, una nueva vida. ¿Y cuántas desearían tener ese encuentro con Jesús en este momento? ¿A cuántas les gustaría? ¿Sí? Que digan, yo nunca he tenido ese encuentro con Jesús, yo no tengo esa vida eterna, yo no he podido ver el reino de Dios porque estoy muerta en mi espíritu, porque no tengo la vida de Dios, pero quiero tener ese encuentro con Jesús. Pónganse de pie las personas que nunca han tenido un encuentro con Jesús, pero que esta mañana deseen encontrarse con Jesús y tener la nueva vida en Cristo. ¿Sí? Y pasen al frente, por favor. Si gustan pasar en esta parte. Y vamos a hacer una oración. Vamos a acercarnos con la confianza de que Dios nos ama y a Dios no le importa todo lo que hemos hecho. Cierren sus ojos para tener esa comunión con Dios, esa intimidad, por favor. Y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti. Reconocemos, Señor, delante de ti que hemos pecado, Señor. Reconocemos que nuestro pecado, Señor, nos ha apartado de ti. Que por causa de nuestro pecado, Señor, no hemos podido ver y no podemos entender las cosas que nos hablan de ti, Señor. Pero hoy en esta mañana, Padre, nosotros nos queremos acercar, no importando nuestra condición, porque ahora aprendimos, Señor, que a ti no te importó cómo estábamos, Señor, que tú así viniste a buscarnos, Señor, que tú así, Señor, quisiste amarnos, Dios, que tú mostraste tu amor para con nosotros aún cuando éramos pecadores. Tú diste tu vida por nosotros en la cruz, Jesús, y hoy estamos aquí, Señor, queriendo encontrarnos contigo, Dios. Anhelamos, Señor, tener ese encuentro contigo, Jesús. Nos arrepentimos, Señor, confesamos, reconocemos que hemos pecado, Señor. Reconocemos que hemos hecho muchas cosas malas delante de ti, Señor. Reconocemos, Señor, que te hemos fallado, Señor. Pero también reconocemos, Señor, que necesitamos de ti y que hoy queremos, Señor, tomar este encuentro contigo, Jesús. Queremos cambiar nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Señor. Reconocemos que tú has venido del cielo para darnos vida eterna. Reconocemos que tú eres el Hijo de Dios que vino a pagar en la cruz por nuestros pecados. Reconocemos que tú eres el único que puede darnos la salvación y la vida eterna, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este sacrificio tan hermoso que tú hiciste por nosotros en la cruz, Jesús. Te adoramos, Señor, y te amamos, Señor. Y queremos seguir aprendiendo, Señor, de ti, Padre. Queremos seguir, Señor, creciendo en el conocimiento, Señor, de tu verdad, de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Enséñanos, Dios. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Disfruten su encuentro con Jesús.